Una nueva y sorprendente controversia está causando una vez más conmoción en los círculos reales a medida que afirmaciones explosivas atribuidas a Tom Bower y Lady Colin Campbell arrojan nueva atención sobre una de las historias más guardadas que rodean a Meghan Markle y la princesa Lilibet. Detrás de los titulares pulidos, las apariciones públicas cuidadosamente gestionadas y los años de mensajes estrictamente controlados, algunos comentaristas sostienen que puede haber mucho más debajo de la superficie de lo que al público se le ha permitido ver. Aún más sorprendente, las especulaciones recientes sugieren que es posible que el propio príncipe Harry no haya sido plenamente consciente de cada detalle a medida que se desarrollaron los acontecimientos, lo que plantea preguntas que continúan alimentando un intenso debate público. Si se demuestra que esas afirmaciones contienen al menos una medida de verdad, podrían obligar a muchas personas a reconsiderar las suposiciones que han dado forma a la narrativa de Sussex durante años. Otros, sin embargo, creen que las acusaciones simplemente representan otro capítulo en el ciclo interminable de controversia real, donde las especulaciones a menudo viajan más rápido que los hechos verificados. Ya sea que estos acontecimientos revelen detalles pasados por alto o simplemente intensifiquen las divisiones existentes, sin lugar a dudas, han reavivado una de las conversaciones más seguidas de la monarquía. Mucho antes de que los lectores abrieran los libros terminados o vieran entrevistas televisadas sobre la familia real, la verdadera lucha ya había comenzado a puerta cerrada. Según Tom Bower y Lady Colin Campbell, personas influyentes creían que suficiente dinero, conexiones poderosas, asesores legales experimentados y relaciones públicas estratégicas podrían evitar que historias incómodas llegaran al dominio público. Una y otra vez, argumentan, esa confianza finalmente resultó estar fuera de lugar. Lo que hizo que estos enfrentamientos fueran tan notables no fue simplemente la naturaleza de las acusaciones en sí mismas, sino las reacciones que inspiraron en quienes se encontraban bajo escrutinio. Las investigaciones de Bower no se presentaron como producto de una única fuente anónima, un documento filtrado o un rumor aislado que circulaba por los pasillos del palacio. En cambio, se construyeron a lo largo de años de entrevistas, registros públicos, investigaciones exhaustivas e información cuidadosamente recopilada y diseñada para respaldar una narrativa más amplia. Cuando muchas de las personas involucradas reconocieron el alcance del material que se había reunido, el marco de la investigación ya se había vuelto difícil de desmantelar. Las pruebas, ya sean aceptadas o cuestionadas, se habían organizado pieza por pieza durante un período prolongado, en lugar de reunirse de la noche a la mañana. Ese enfoque deliberado se convirtió en una de las características definitorias del trabajo de Bower y una de las razones por las que atrajo tanta atención pública. Lady Colin Campbell ha argumentado frecuentemente que las figuras públicas poderosas a menudo cometen un error crítico cuando se enfrentan a críticas incómodas. En lugar de permitir que una historia controvertida desaparezca naturalmente de la atención pública, responden con tal intensidad que sin querer magnifican el tema que esperan suprimir. En su opinión, cuanto más fuerte se vuelve la resistencia, más crece la audiencia. La historia ofrece numerosos ejemplos que respaldan esa observación. Los intentos de silenciar las críticas a menudo crean una curiosidad aún mayor, lo que anima a periodistas, comentaristas y miembros del público a preguntarse por qué se están haciendo esfuerzos tan extraordinarios. En muchos casos, la campaña para suprimir una historia acaba siendo casi tan significativa como las propias acusaciones originales. Pocos ejemplos ilustran ese patrón de manera más dramática que la historia de Robert Maxwell. En el apogeo de su extraordinaria influencia, Maxwell controlaba vastos intereses editoriales, mantuvo poderosas relaciones políticas y parecía casi intocable dentro del establishment británico. Para muchos observadores, representaba el tipo de figura pública cuya riqueza e influencia podían resistir casi cualquier desafío. Sin embargo, a medida que se intensificó el escrutinio en torno a sus transacciones financieras, la atmósfera cambió dramáticamente. La presión que rodeaba a Maxwell
se volvió cada vez más personal, transformando lo que antes parecían cuestiones aisladas en una controversia pública mucho más amplia. Cada nuevo acontecimiento atraía atención adicional, creando un ciclo del que resultó cada vez más difícil escapar. Luego, en 1951, la impactante muerte de Maxwell, a bordo de su yate, sorprendió a la comunidad internacional y transformó una historia ya controvertida en uno de los mayores misterios de la época. Lo que siguió resultó aún más devastador. Su imperio empresarial colapsó rápidamente, los escándalos financieros salieron a la luz con sorprendente detalle, y miles de empleados comunes y corrientes descubrieron que sus ahorros para la jubilación se habían visto catastróficamente afectados por acciones ocultas bajo la superficie durante años. La misma lección subyacente apareció en otras partes del mundo empresarial. Richard Branson recurrió a los tribunales creyendo que una acción legal proporcionaría la defensa más sólida posible para su reputación. Si bien los litigios ofrecieron una oportunidad para desafiar las críticas directamente, también generaron una enorme publicidad y crearon un registro público permanente que continuó atrayendo atención mucho después de que terminaron las batallas judiciales. Conrad Black experimentó una realidad igualmente aleccionadora. Su influencia se extendió a varios países a través de la propiedad de los medios, las relaciones comerciales y las conexiones políticas que alguna vez parecieron excepcionalmente poderosas. Sin embargo, a medida que la evidencia documentada se acumuló con el tiempo, esas ventajas resultaron mucho menos efectivas de lo que muchos habían imaginado. Su eventual condena se convirtió en la dramática conclusión de una historia que alguna vez creyó que podía contenerse cuidadosamente. Tanto para Tom Bower como para Lady Colin Campbell, estos ejemplos refuerzan un patrón constante que, según afirman, se ha repetido a lo largo de la vida pública moderna. Una y otra vez personas influyentes, rodeadas de riqueza asesores, experimentados equipos legales y aliados poderosos, intentaron suprimir las investigaciones antes de que cobraran impulso. Sin embargo, en muchos casos, esos esfuerzos defensivos se convirtieron en parte de la propia narrativa pública. Por lo tanto, la historia nunca se centró únicamente en la información que descubrieron los investigadores. También se convirtió en una historia sobre el comportamiento humano, bajo presión sobre cómo las personas respondieron una vez que se dieron cuenta de que ya no podían controlar completamente la percepción pública. A veces esas reacciones generaron una fascinación pública incluso mayor que la que las acusaciones originales podrían haber logrado por sí solas. Durante años muchos observadores creyeron que el duque y la duquesa de Sussex disfrutaban de un escudo inusualmente fuerte, creado a través de la atención de los medios de comunicación de todo el mundo, partidarios influyentes, representación legal experimentada y una imagen pública cuidadosamente cultivada. Sus partidarios los veían como víctimas de una presión institucional implacable, mientras que los críticos argumentaban que habían dominado los medios modernos de una manera que pocas figuras públicas habían logrado. De cualquier manera, muchos asumieron que desafiar esa narrativa requeriría una determinación extraordinaria. Sin embargo, según Bower y Lady Colin Campbell, su atención se desplazó gradualmente hacia cuestiones que se extendían mucho más allá de los conocidos desacuerdos públicos que dominaban los titulares. En lugar de centrarse exclusivamente en entrevistas documentales o disputas públicas con la familia real, comenzaron a examinar detalles que creían que habían recibido comparativamente poco escrutinio público. Esas investigaciones, argumentaron, apuntaban hacia una historia mucho más amplia que aún esperaba ser explorada. Cuando el público en general se dio cuenta de que esas investigaciones estaban en marcha, gran parte del trabajo previo ya se había completado. Según los informes, se examinaron los documentos, se compararon los cronogramas, se realizaron entrevistas y se compararon cuidadosamente los registros disponibles públicamente. Ya sea que uno estuviera de acuerdo o no con sus conclusiones, ambos autores se presentaron como personas que creían que sus hallazgos se basaban en mucho más que solo especulaciones.
Mientras los periódicos y los programas de televisión seguían debatiendo entrevistas de alto perfil, documentales en streaming y desacuerdos cada vez más públicos entre los Sussex y la monarquía, una colección diferente de preguntas surgió silenciosamente detrás de escena. Estas eran preguntas que tanto a los partidarios como a los críticos les resultaba difícil descartar por completo porque involucraban cronogramas fácticos, eventos documentados y detalles que requerían un examen cuidadoso en lugar de una reacción emocional. El momento que amplió significativamente el interés público llegó durante una aparición en Good Morning Britain, la mañana de Halloween de octubre de 2022. Los espectadores esperaban otra discusión familiar sobre los acontecimientos reales en curso. En cambio, Tom Bower habló con sorprendente confianza, reflejando el comportamiento de alguien convencido de que meses de investigación lo habían preparado para preguntas difíciles. Ante el desafío de los presentadores, no dudó ni se retractó de su cargo. En cambio, se refirió a lo que creía que eran numerosas inconsistencias dentro de la narrativa pública de los Sussex, discutiéndolas punto por punto con notable certeza. Su discurso inmediatamente atrajo una amplia atención, y los clips circularon rápidamente por Gran Bretaña, Estados Unidos y muchos otros países. Los partidarios del príncipe Harry y Meghan Markle vieron la entrevista como otro ejemplo de crítica injusta dirigida a la pareja. Mientras tanto, sus críticos interpretaron los comentarios de Bower como una rendición de cuentas largamente esperada que merecía una seria consideración pública. Sin embargo, según Bower y Lady Colin Campbell, la historia más amplia se extendió mucho más allá de esa única aparición televisiva. Argumentaron que las cuestiones más importantes no se limitaban a entrevistas muy publicitadas o a batallas en curso sobre la percepción de los medios. En cambio, su investigación se centró cada vez más en un tema mucho más sensible y cargado de emociones, la historia pública que rodea a la princesa Lilibet. Ese cambio inmediatamente elevó la conversación a un territorio donde incluso los detalles, relativamente pequeños, atrajeron un interés público extraordinario. Las preguntas sobre el nombre de la princesa, Lilibet, su título real, su bautizo, y la divulgación cuidadosamente gestionada de información sobre sus primeros años de vida se convirtieron gradualmente en temas de discusión cada vez mayor. Consideradas individualmente, cada pregunta podría haber parecido relativamente menor. Sin embargo, en conjunto, Bower y Lady Colin Campbell argumentaron que formaban un patrón más amplio que merecía un examen más detenido en lugar de un despido inmediato. Lo que hacía que esas preguntas fueran particularmente delicadas, sugirieron, era que involucraban cuestiones que probablemente no podrían resolverse simplemente mediante advertencias legales, campañas de relaciones públicas o declaraciones fuertemente redactadas. En cambio, tocaron los cimientos de una narrativa que había evolucionado a lo largo de varios años y que había quedado profundamente arraigada en el debate público. Cuestionar esa narrativa inevitablemente generó respuestas igualmente apasionadas tanto de los partidarios como de los críticos. Mientras Bower continuaba reuniendo información de múltiples fuentes y Lady Colin Campbell ofrecía sus propias interpretaciones. Ambos sugirieron que poco a poco estaba surgiendo un panorama más complicado, uno que creían que difería significativamente de la versión que muchos miembros del público habían aceptado. Ya sea que los lectores finalmente estuvieran de acuerdo con esas conclusiones o las rechazaran por completo, es innegable que las investigaciones intensificaron el interés en aspectos de la historia de Sussex que antes recibían comparativamente poca atención. Durante décadas, un nombre real profundamente personal siguió siendo conocido solo dentro de un pequeño círculo de familiares de confianza, y tenía un significado emocional que se extendía mucho más allá de la tradición real ordinaria. Cuando ese nombre apareció más tarde en un anuncio visto en todo el mundo, inmediatamente generó preguntas que continuaron resonando mucho después de que los titulares se desvanecieran. Según Tom Bower y Lady Colin Campbell, el público se centró en gran medida en el anuncio en sí, mientras pasaba por alto una serie de detalles circundantes
que creían que merecían un examen mucho más detenido. Y son esas preguntas sin respuesta las que continúan alimentando uno de los debates reales más seguidos de cerca en la actualidad. Y hay algunos nombres que el mundo escucha todos los días. Y luego hay nombres tan personales, tan cuidadosamente protegidos, que solo a unos pocos elegidos se les permite pronunciarlos. Durante décadas uno de esos nombres permaneció oculto en lo más profundo del corazón privado de la familia real británica. Sin embargo, cuando ese nombre apareció repentinamente en un anuncio global, generó preguntas que se negaron a desaparecer. Y años después, esas preguntas siguen resonando en los círculos reales. Lo que llamó la atención tanto de Tom Bower como de Lady C nunca fue simplemente la elección del nombre de un bebé. Fue la historia que lo rodeó, las explicaciones contradictorias y el notable silencio que siguió. Durante una aparición televisiva en Gran Bretaña, Bower dejó claro que no estaba interesado en generar titulares, ni ganar un debate público. Después de pasar años investigando controversias reales, comprendió que los momentos más reveladores, a menudo, llegan no a través de fuertes negaciones, sino a través de lo que no se dice. El foco de la controversia fue Lilibet, el apodo infantil profundamente privado de la reina Isabel II. A diferencia de los títulos y nombres públicos conocidos en todo el mundo, este era un apellido preciado que solo compartían las personas más cercanas a ella. Sobrevivió a décadas de intensa atención pública y siguió siendo una de las raras piezas de la vida de la difunta reina que nunca perteneció realmente al público. Luego, en junio de 2021, el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron el nacimiento de su hija, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. En lugar de provocar una celebración universal, el anuncio rápidamente abrió un debate que se extendió desde los pasillos de los palacios hasta las salas de redacción de toda Gran Bretaña. Los informes de la BBC afirmaron que no se le había pedido permiso a la reina antes de utilizar el nombre. Según se informa, fuentes del palacio respaldaron firmemente esa versión. El equipo de Harry respondió con la misma firmeza, insistiendo en que habían consultado a la reina y que había reaccionado calurosamente. De repente existieron dos versiones completamente diferentes del mismo evento, una al lado de la otra. Para Bower esa contradicción se convirtió en la verdadera historia. La cuestión no era simplemente si se había solicitado permiso. Fue por eso que surgió el desacuerdo por qué apareció en ese momento particular y por qué las preguntas sin respuesta en torno a un nombre profundamente personal continuaron proyectando una sombra tan larga sobre la monarquía. 5 años después, una historia que debería haberse desvanecido silenciosamente continúa planteando interrogantes en los círculos reales. ¿Por qué un mensaje de cumpleaños aparentemente sincero reavivó una vieja controversia? ¿Y qué contradicción creen Tom Bower y Lady C que aún se encuentra en el centro del misterio? Quédese con nosotros mientras las preguntas sin respuesta comienzan a desmoronarse. El misterio de Lilibet aún genera preguntas. 5 años después, el debate no se ha desvanecido. Lo que debería haber sido una simple historia familiar continúa generando curiosidad, especulaciones y preguntas incómodas en los círculos reales. Cuando Meghan compartió un mensaje de cumpleaños para su hija el 4 de junio de 2026, celebrando que Lily cumpliera 5 años. La publicación parecía cálida y personal, pero los comentarios restringidos rápidamente llamaron la atención. Para muchos observadores fue un recordatorio de que la conversación en torno a ese nombre nunca terminó realmente. Lady C ha explorado una contradicción que creen que se encuentra en el centro de la historia. En el mismo momento en que Harry y Meghan se presentaban como una pareja que se liberaba de la vida real, eligieron un nombre ligado a uno de los recuerdos más privados y preciados de la monarquía. Para los observadores reales, esa decisión parecía difícil de conciliar con el mensaje que habían pasado meses transmitiendo al mundo. El telón de fondo hizo que la situación fuera aún más sorprendente. Después de alejarse de sus deberes reales, mudarse a California y dar entrevistas de alto perfil
en las que describieron sentirse sin apoyo y decepcionados. Harry y Meghan parecían decididos a distanciarse de la institución. Su narrativa pública fue clara. Estaban dejando atrás la vida real. Sin embargo, los críticos argumentaron que nombrar a su hija con el nombre de un símbolo real, profundamente personal, sugería que la conexión nunca se había roto por completo. La discusión se intensificó durante el Jubileo de Platino en junio de 2022. Londres se convirtió en el centro de atención mundial cuando se celebraron los 70 años del reinado de la reina Isabel. En medio del espectáculo, Harry y Meghan llegaron con sus hijos creando uno de los momentos más seguidos del evento. Las imágenes de la joven Lilibet conociendo a su bisabuela tenían un enorme poder emocional. Para el público, las fotografías parecieron conmovedoras y esperanzadoras, ofreciendo un vistazo de la unidad familiar a pesar de años de tensión. Sin embargo, detrás de los muros del palacio, algunos expertos vieron el momento de otra manera. Según los relatos comentados por Bower y Lady C, algunos vieron la aparición no como una reunión familiar espontánea, sino como un momento cuidadosamente gestionado durante la ocasión real más visible de la época. Si ajusta o no esa percepción, aseguró que la controversia perdurará. Y es por eso que años después de que aparecieran los primeros titulares, las preguntas en torno al nombre de Lilibet continúan persistiendo negándose a desaparecer de la conversación real. Cuando Lilibet Diana apareció junto a su bisabuela durante las celebraciones del Jubileo de Platino, las imágenes parecían momentos familiares normales. Pero, ¿por qué esas fotografías adquirieron más tarde un significado tan extraordinario? ¿Cómo transformó el fallecimiento de la reina Isabel II, simples instantáneas en piezas preciadas de la historia real, y qué las hizo tan importantes más allá del control del palacio? Desvelemos los detalles. El vínculo final de Lilibet con la reina. Cuando Lilibet Diana apareció junto a su bisabuela durante las celebraciones del Jubileo de Platino de Isabel II, pocos podrían haber predicho cuán significativas llegarían a ser esas imágenes. Las fotografías viajaron por todo el mundo capturando un raro momento familiar que parecía sencillo en ese momento. Sin embargo, solo unos meses después, el fallecimiento de la reina Isabel II transformó esas imágenes en algo mucho más significativo. De repente ya no eran solo instantáneas familiares. Se convirtieron en algunas de las conexiones visuales finales entre la difunta reina y su bisnieta, una poderosa pieza de la historia real preservada fuera del control del palacio. Tom Bower ha señalado lo que sucedió después como una de las contradicciones más fascinantes en la historia actual de Harry y Meghan. Durante años las críticas públicas a la monarquía habían dominado los titulares, especialmente después de la ampliamente discutida entrevista de la pareja con Oprah Winfrey. Las preguntas sobre los títulos, el estatus y el trato dentro de la familia real se volvieron centrales en el debate. Sin embargo, cuando las circunstancias cambiaron tras la ascensión al trono del rey Carlos III en septiembre de 2022, se produjo un cambio notable sin fanfarrias. Según las reglas reales establecidas desde hace mucho tiempo, Archie y Lilibet se convirtieron automáticamente en nietos de un monarca reinante. Como resultado, Lilibet se convirtió en princesa por derecho de nacimiento. Según ambos comentaristas, lo que llamó la atención no fue el título en sí, sino el silencio que siguió. Las discusiones anteriores sobre el reconocimiento real habían sido muy públicas y cargadas de emociones. La resolución, sin embargo, llegó silenciosamente. No hubo grandes declaraciones, ni largas explicaciones, ni reflexión pública sobre lo que significaba aceptar esos títulos reales después de años de críticas dirigidas a la institución que los otorgaba. La discusión se intensificó nuevamente cuando el bautizo de Lilibet tuvo lugar en California en marzo de 2023. La ceremonia fue privada, muy alejada de las capillas históricas, las tradiciones reales y la grandeza ceremonial generalmente asociadas con tales ocasiones en Gran Bretaña. No asistió ningún miembro de la realeza y el evento se desarrolló a miles de kilómetros del mundo real vinculado a su nombre. Visto por sí solo, fue simplemente una elección personal de una familia.
Sin embargo, a través de la lente presentada por Tom Bower y Lady C, reforzó un patrón que creen que ha definido la historia de Sussex, manteniendo una conexión con el prestigio real y al mismo tiempo manteniendo la institución misma. Harry y Meghan a menudo argumentaban que algunos momentos familiares merecían privacidad, y muchos estuvieron de acuerdo. Pero si la privacidad era realmente el objetivo, ¿por qué seguían persiguiéndolos las preguntas? ¿Qué había en la brecha entre su narrativa pública y lo que permanecía oculto que seguía alimentando la controversia? ¿Y por qué comentaristas como Tom Bower y Lady C han insistido en que la verdadera historia está en otra parte? Averigüemos. Privacidad, secreto y contradicciones reales. Las familias tienen derecho a la privacidad. Pocos dirían que cada hito profundamente personal debería exponerse para que el mundo lo examine. De hecho, durante años Harry y Meghan construyeron gran parte de su caso público en torno a la creencia de que algunos momentos deberían permanecer protegidos del escrutinio público. Sin embargo, como Lady C ha sugerido repetidamente, la controversia en torno a su viaje real nunca se trató únicamente de privacidad. Se trataba del sorprendente contraste entre lo que se compartía públicamente y lo que se mantenía cuidadosamente fuera de la vista, para entender por qué este debate se niega a desvanecerse. Ambos comentaristas a menudo volvieron a un momento que reformó la opinión mundial. En marzo de 2021, durante la entrevista ampliamente vista con Oprah Winfrey, Meghan reveló preocupaciones sobre Archie antes de su nacimiento. La discusión abordó los títulos reales y, lo que es más importante, dio a entender que la raza pudo haber influido en cómo se veía a su hijo dentro de la institución. El impacto fue inmediato. A lo largo de los salones desde Londres hasta Los Ángeles, la conversación cambió dramáticamente. Lo que alguna vez pareció ser un desacuerdo de la familia real, de repente se enmarcó como algo mucho más grande. Una historia sobre pertenencia, identidad y protección. Lady Sea ha argumentado que la entrevista fue elaborada cuidadosamente y era imposible separarla de la narrativa más amplia que siguió. Bower, mientras tanto, se centró menos en las emociones y más en los patrones. Para él, el verdadero significado surgió más tarde, cuando el bautizo de la princesa Lilibet tuvo lugar tranquilamente en California. Para entonces, tras los cambios en la línea sucesoria, tanto Archie como Lilibet tenían derecho a ser conocidos como príncipe y princesa. Sin embargo, la ceremonia permaneció alejada de las tradiciones reales, sin ninguna participación visible de las instituciones, cuyos títulos seguían teniendo tanta importancia. Aquí es donde ambos escritores encuentran su argumento más fuerte. No presentan la cuestión como una simple acusación de hipocresía. En cambio, señalan lo que ven como una estrategia recurrente. Cuando el estatus real fortaleció un mensaje, mejoró la visibilidad o reforzó una narrativa, fue adoptado. Cuando la participación en la vida real exigía obligaciones o vínculos más estrechos con la institución, a menudo seguía la distancia. Uno. ¿Está de acuerdo o no con esa interpretación? Sigue siendo una de las cuestiones más debatidas en torno a la historia de Sussex, y quizás la razón por la que la discusión continúa años después. No se emitió ninguna declaración oficial, no se concedió ninguna entrevista, y aún no surgió ninguna defensa pública. El silencio solo intensificó el escrutinio. ¿Por qué el príncipe Harry y Meghan decidieron no responder cuando la presión aumentaba? ¿Fue esta una estrategia calculada, o las revelaciones descubiertas por Tom Bower y Lady C los dejaron frente a un desafío demasiado complejo para enfrentarlo públicamente? Descubramos los detalles intrigantes. El silencio alimenta. Meghan Lilibet. Controversia. Hay momentos en los que no se emite ninguna declaración, no se concede ninguna entrevista y no aparece ninguna defensa pública, pero resulta imposible pasar por alto el mensaje. Esa era la atmósfera que rodeaba la creciente controversia explorada por Tom Bower, una situación en la que la ausencia de palabras parecía atraer más atención que cualquier respuesta cuidadosamente preparada. Cuando sus hallazgos llegaron al público,
muchos esperaban una reacción inmediata por parte del príncipe Harry y Meghan. Después de todo, no se trataba de una pareja que no estuviera familiarizada con la defensa propia cuando creían que un reclamo era injusto. Su historia ya había demostrado una voluntad de librar batallas públicas a través de canales legales. En 2021, Meghan consiguió una gran victoria contra el Mail on Sunday en un caso relacionado con una carta privada a su padre, lo que demuestra que abogados poderosos y acciones legales decididas eran herramientas fácilmente disponibles para el bando de Sussex. Esto es lo que hizo tan fascinante la reacción ante las afirmaciones de Bauer. Según la práctica editorial, se proporcionaron copias anticipadas antes de su publicación, lo que dio tiempo suficiente para cuestionar los hechos. Objeciones legales, correcciones o respuestas públicas redactadas enérgicamente. Pasaron las semanas y el esperado contraataque nunca llegó. Lady C sugirió que este silencio tenía un significado propio, mientras que Bauer señaló las realidades prácticas de la guerra legal. Impugnar un relato detallado y con fuentes en los tribunales puede desencadenar un proceso que requiera documentos, comunicaciones y testimonios jurados de todas las partes. En tales circunstancias, una demanda no se limita a cuestionar las acusaciones, sino que puede colocar cada reclamo relacionado bajo un poderoso foco de atención. Para muchos observadores, la falta de acciones legales parecía menos una vacilación y más un cálculo. Sin embargo, otra respuesta silenciosa generó aún más preguntas. El Palacio de Buckingham permaneció notablemente comedido. Esto fue notable porque las casas reales han demostrado durante mucho tiempo la capacidad de dar forma a las narrativas públicas cuando es necesario. Durante décadas, las historias consideradas perjudiciales para la institución a menudo han sido recibidas con informes, declaraciones oficiales o estrategias de comunicación cuidadosamente administradas diseñadas para redirigir la atención. Esta vez, sin embargo, el palacio permaneció en gran medida al margen. No surgió ningún esfuerzo importante para desmantelar las acusaciones o desacreditar la discusión. Para Bauer y Lady C, esa ausencia se convirtió en parte de la historia misma. Al final, la controversia estuvo determinada no solo por lo que se dijo, sino también por lo que no se dijo, creando un misterio que continúa fascinando a los observadores reales en ambos lados del Atlántico. El príncipe Harry y Meghan descartaron las acusaciones como teorías de conspiración y melodrama real. Sin embargo, la respuesta del palacio fue mucho más intrigante que las propias afirmaciones. ¿Por qué una institución conocida por proteger su imagen optó por un silencio casi total? ¿Qué entendió el palacio que otros no entendieron? ¿Y cómo ese silencio transformó una controversia ya explosiva? Desvelemos los detalles. El silencio del palacio alimenta la controversia real, teorías de conspiración trastornadas y melodrama real. Esa fue la etiqueta que el príncipe Harry y Meghan le dieron a la creciente ola de críticas en torno a los libros y comentarios producidos por Tom Bauer. Sin embargo, lo que hizo que sus afirmaciones fueran tan fascinantes no fue la crítica en sí, sino la reacción que siguió a la institución real que habían desafiado durante años. El palacio, conocido por sus respuestas cuidadosamente medidas, pareció elegir una estrategia completamente diferente. No decía casi nada. Para los observadores reales experimentados, ese silencio hablaba más que cualquier declaración oficial. Tanto Tom Bauer como Lady C señalaron repetidamente un patrón comprendido desde hacía mucho tiempo por quienes habían observado las comunicaciones reales durante décadas. Cuando una historia amenaza a la monarquía, a menudo se producen discusiones tranquilas a puerta cerrada. Pero cuando una historia se considera útil, el palacio puede simplemente dar un paso atrás y permitirle viajar por sí sola. A medida que se intensificaba el debate público, muchos empezaron a preguntarse si la ausencia de una respuesta en sí misma estaba enviando un mensaje. El impacto real del trabajo de Bauer no fue que añadió otro capítulo de titulares negativos. Según Bauer, esto hizo algo mucho más significativo. Desafió los cimientos de una narrativa que había dominado la atención mundial desde la salida de Harry y Meghan de la vida real. Durante años al público,
se le había presentado el poderoso relato de una pareja que se sentía abandonada sin apoyo y obligada a irse para protegerse a sí mismos y a su familia. Entregada desde su propiedad de California en entornos altamente controlados. La historia resonó en todo el mundo porque se sentía profundamente personal y emocionalmente convincente. Pero en lugar de ofrecer un argumento emocional competitivo, Bauer se centró en hechos documentados. Reunió nombres, reuniones, títulos, visitas, decisiones y cronogramas colocándolos al lado de registros y fuentes. Lady C. se hizo eco de observaciones similares, argumentando que el panorama que surgió era mucho más complejo que la simple batalla entre las víctimas y la institución que muchos habían aceptado. Cuando la opinión pública comenzó a cambiar en torno a la publicación del libro de Bauer en 2022, la discusión había cambiado. La pregunta ya no era si Harry y Meghan tenían quejas, sino si también habían dominado el mismo sistema real que criticaban. En ese espacio tranquilo entre la acusación y la evidencia, comenzó a tomar forma una historia mucho más complicada, una historia que ni los titulares ni las entrevistas podían controlar fácilmente. Puede que los titulares se hayan desvanecido, pero una batalla mucho más trascendental se estaba desarrollando silenciosamente a puerta cerrada. ¿Qué hizo que la credibilidad se convirtiera en el verdadero problema para Meghan y Harry? ¿Y cómo una serie de acontecimientos condujeron a narrativas contrapuestas que ni las declaraciones públicas ni los grandes acuerdos con los medios pudieron contener? Averigüemos. Tom Bauer expone la crisis de credibilidad de Sussex. Mucho después de que los titulares se desvanecieran y las cámaras avanzaran. Continuó una batalla más silenciosa detrás de escena, una batalla que ni los acuerdos de transmisión ni las declaraciones públicas cuidadosamente administradas pudieron controlar por completo. Según Tom Bauer y Lady Colin Campbell, el verdadero problema que rodea a Meghan y Harry nunca fue simplemente los contratos, los documentales o las disputas reales. Se trataba de credibilidad y de lo que sucede cuando versiones rivales de la misma historia chocan en la arena pública. Cuando Spotify puso fin a su asociación con los Sussex en 2023, la explicación oficial se centró en la producción de contenidos y los desafíos de entregar los proyectos acordados. A primera vista parecía ser una decisión comercial de rutina no diferente de muchas otras en la competitiva industria del entretenimiento. Sin embargo, el desarrollo rápidamente provocó una discusión más amplia entre comentaristas, analistas de medios y observadores de la industria. Una pregunta más amplia comenzó a surgir. Había empezado a cambiar el valor de la marca Sussex, su atractivo comercial había dependido durante mucho tiempo de la confianza del público en su narrativa. A medida que fueron ganando atención, interpretaciones alternativas, respaldadas por entrevistas, documentos e investigaciones, el debate se volvió cada vez más complejo. Lady Colin Campbell argumentó repetidamente que la narración emocional por sí sola no podía garantizar una confianza pública duradera. Bauer abordó el mismo tema desde otro ángulo. En lugar de tratar los agravios personales como verdades incuestionables, los examinó con el mismo escrutinio que a menudo se aplica a figuras políticas, instituciones públicas y organizaciones poderosas. Ese enfoque transformó el debate. La atención se alejó gradualmente de lo que se afirmaba y se centró en si esas afirmaciones podían resistir un examen. Mientras tanto, Hollywood se ajustó con su habitual practicidad. Los proyectos fueron anunciados, pospuestos, reelaborados y reevaluados. Las producciones de Netflix generaron atención, pero la discusión se extendió cada vez más allá de la propia pantalla. Periodistas, comentaristas y críticos compararon narrativas públicas con relatos opuestos, creando una situación difícil de contrarrestar. No fue un colapso dramático. Fue una lenta reducción del control narrativo. Sin embargo, quizás el capítulo más revelador surgió de algo sorprendentemente pequeño, un mensaje de cumpleaños. Una publicación que celebraba el 5º cumpleaños de la princesa Lilibet apareció en línea con comentarios restringidos. Para los seguidores fue un simple homenaje familiar. Para los críticos incluidos,
Bower y Lady Colin Campbell simbolizaba un patrón más amplio en el que las preguntas permanecían sin respuesta, mientras la discusión se manejaba cuidadosamente. Años después de las famosas entrevistas y declaraciones públicas, el debate persiste porque las cuestiones centrales nunca han desaparecido del todo. En cambio, continúan resurgiendo asegurando que esta historia permanezca inconclusa a pesar de todos los esfuerzos por ponerle fin. Entonces, ¿qué crees que descubrieron Tom Bower y Lady C sobre la historia de Lilibet, de Meghan, que según se informa tomó a Harry completamente por sorpresa? Nos gustaría escuchar tu opinión. No olvides darle me gusta y suscribirte.